Campaña electoral, maternidad y otros demonios. En la recta final de la campaña electoral por la presidencia de Ecuador, se queman los últimos cartuchos en busca de votos para deshacer el aparente empate técnico que enfrentarían ADN y la Revolución Ciudadana. El terreno de batalla son las redes sociales y el objetivo común, desprestigiar al adversario. Pero para conseguirlo, ¿cualquier cosa es válida? Parecería que sí. Cualquier demonio que ronde al candidato o candidata, muestre defectos y sea potencialmente escandaloso, cumple con los requisitos para generar contenido que sin más es lanzado al mundo virtual, esperando calar en los electores, generar reacciones y en medio de ese alboroto medir fuerzas y hacer estimaciones sobre quién será el más opcionado para llegar a Carondelet. En esta campaña, los rostros femeninos más visibles son, por supuesto, el de la candidata presidencial Luisa González y el de Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. En las biografías que acompañan sus redes sociales, ambas destacan su rol de madre, y es precisamente este aspecto el que a días del balotaje de la segunda vuelta por la presidencia del país ha generado ruido en redes sociales. Estamos así frente a estrategias mediáticas que no han reparado en explotar la faceta materna de ambas mujeres, tanto para exaltar como para desprestigiar su imagen pública. En el marco de una campaña electoral marcada por una polarización que ha cuajado por años en el país, al parecer estamos orillados solo a distinguir entre buenos y malos. La vida privada de los personajes públicos. En la campaña presidencial de 2025, como en otras pasadas, hay una consigna comunicacional en ambos bandos: mermar la imagen del adversario político. Y para eso se han llevado al terreno público temas personales y familiares, desvaneciendo así la frontera entre lo público y lo privado de los personajes políticos del momento. La semana entre el 31 de marzo y el 4 de abril, las redes sociales desbordaron con contenido y reacciones relacionados a la maternidad en torno a la niña Luisa Noboa Goldbaum, hija de 5 años del presidente candidato Daniel Noboa. Esto debido a la publicación de chats en los que la madre de la niña, Gabriela Goldbaum, pedía con insistencia a Lavinia Balbonesi tener contacto telemático con su hija y luego la aparición pública de la pequeña en un acto de campaña junto a Lavinia Balbonesi, madrastra de la menor y actual esposa del mandatario. Ante esa situación, cabe preguntarse, ¿la confrontación entre Lavinia Balbonesi y Gabriela Goldbaum debe importarnos? Aunque para muchos usuarios de redes sociales este es un tema doméstico buscando arruinar la campaña de Daniel Noboa, la respuesta es sí. Este tema sí es de interés público para los ecuatorianos, por una razón. Porque los involucrados, a excepción de la menor de edad, son personajes públicos por voluntad propia. Ejercen desde hace algún tiempo, en el caso de Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi, un cargo de autoridad política en el país, y en consecuencia están en una posición de poder. Por lo tanto, sus acciones u omisiones ponen en evidencia el manejo o aplicación de las leyes. La discusión pública en redes sociales tuvo como eje la noción de maternidad y de violencia vicaria. Un tipo de violencia en el que los hijos o hijas de las mujeres son instrumentalizados para maltratar y ocasionar un dolor extremo a sus madres. A decir de Gabriela Goldbaum, este es el tipo de violencia que ella habría enfrentado por parte del padre de su hija, Daniel Noboa, y que se expresaría también en el contenido de los mensajes de texto que ha intercambiado con Lavinia Balbonesi. Chats en los que hay un pedido constante para mantener contacto telemático con su hija Luisa y con respuestas de Lavinia que dan largas a la concreción de ese pedido. Pero no perdamos de vista que estamos en campaña y que en un padrón electoral donde el 50.39% de electores son mujeres, por supuesto, este es un tema relevante en la antesala de las elecciones. Por cierto, Goldbaum ya fue recibida en la Asamblea Nacional para solicitar que la violencia vicaria sea tipificada en el Ecuador. De momento, en ningún país de la región se ha legislado este tipo de violencia, por lo que, si la Asamblea Nacional acogiera el pedido de Goldbaum, Ecuador sería el pionero en tipificarla. En el marco de la publicación de los chats entre Goldbaum y Balbonesi,
El 1 de abril, Lavinia apareció en un evento público proselitista en una parroquia de Quito, llevando de la mano a la niña Luisa, infringiendo así el artículo 52, inciso 2, del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la utilización de niños, niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. Sin embargo, hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado sobre esta infracción. La acción de Lavinia fue leída por algunos usuarios como una afrenta consciente y directa hacia la madre de la niña, como una forma de castigar a su madre. Si bien no es la primera vez que Lavinia expone públicamente a la pequeña Luisa, porque ya lo ha hecho en ocasiones anteriores en sus redes sociales, aunque hay una orden judicial que lo prohíbe, esta vez se da en el contexto de una campaña electoral y como acto seguido después de que se hicieran públicos los chats mantenidos con la madre de la niña, y tras responder algunos comentarios en redes sociales en los que decía que no usaría ni expondría a sus hijos. En este punto es necesario leer a Lavinia Balbonesi como un discurso. Ella es influencer desde antes de comprometerse con Daniel Noboa, es decir, sus actividades diarias, su vida, son el contenido que alimenta sus redes sociales. A esa dinámica se sumaron su esposo, sus hijos y su hijastra Luisa Noboa Goldbaum. Allí, gracias a un nutrido equipo de producción audiovisual, se muestra como una madre no solo guapa, saludable y atlética, sino además amorosa en medio de la comodidad y el lujo. A todo eso ahora se ha añadido sus actividades proselitistas como primera dama o primera servidora del Ecuador, como se describe en su biografía. Pero volviendo a la confrontación Balbonesi-Goldbaum, en la que probablemente la mayoría de nosotros ha tomado partido por un bando u otro, y en donde aparentemente están involucradas solo estas dos mujeres, subyacen otros poderes que, aunque estén allí, no se ven, porque son más profundos y posiblemente permanecen aún en la esfera de lo íntimo. Podría pensarse entonces en que el hombre poderoso, el padre de Luisa y actual presidente del Ecuador, está instrumentalizando también a Lavinia en una disputa con su ex esposa. A la sombra del caudillo. La campaña de Luisa González no ha estado exenta de escándalos, la mayoría de ellos asociados a su pasado vínculo político con otros partidos como el Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática. Pero sobre todo los escándalos de corrupción durante los gobiernos del extinto Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, y a la sombra permanente del expresidente Rafael Correa, poniendo en cuestión su capacidad de autodeterminación, es decir, su capacidad de tomar decisiones por sí misma sin la influencia del líder eterno de la Revolución Ciudadana. Luisa González, aunque ha intentado mostrar una imagen autónoma, no ha conseguido alejarse de las líneas duras de su proyecto político que desembocan en las ideas del socialismo del siglo XXI, corriente que genera preocupación entre aquellos fieles creyentes del capitalismo y el libre mercado. Sin embargo, los logros registrados durante el gobierno de Correa y que se promocionaron ampliamente a través de los aparatos de propaganda política del entonces gobierno, son el recurso sobre el que se ha sostenido hasta ahora cualquier candidatura de ese grupo político. Durante la campaña se ha jugado con la añoranza y la aspiración de volver a esos tiempos. Por supuesto, la faceta de madre de Luisa González no ha escapado a la campaña en redes sociales, no solo para levantar su perfil y conectar con las madres solteras, sino también con el propósito de desprestigiarla. Aunque ella ha procurado mantener a sus hijos al margen de la exposición pública y de campaña, algunos suspicaces usuarios de redes sociales han apelado a la pureza que rodea la faceta de madre y el ideal de mujer y madre de familia para especular sobre la paternidad del hijo menor de González, poniendo a circular una foto del menor junto a la del exmandatario Correa cuando era pequeño. Al calor de los últimos días de campaña, ADN sumó refuerzos. Para apoyar en la lucha con los grupos delincuenciales llegó al país el exmilitar estadounidense Erik Prince, personaje ligado a acciones mercenarias en Irak y fundador de una empresa privada de seguridad. Saliéndose del propósito con el que llegó a Ecuador, en una entrevista sostenida con Carlos Vera, afirmó que Rafael Correa es el padre del hijo menor de Luisa González.
La tarde del domingo 6 de abril, la candidata presidencial publicó en sus redes sociales un video en el que rechazó el uso de un discurso misógino que intenta descalificarla y señalarla como la segunda mujer de Rafael Correa. Y cómo su trayectoria laboral y política solo habría sido posible por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con un hombre poderoso. A decir de la candidata, estos ataques de carácter sexual, al llamarla moza o zorra, serían la respuesta a su decisión de incursionar en política y disputar un terreno que tradicionalmente ha sido ocupado por hombres. Lo expuesto aquí es una muestra de que lo que entendemos como público y privado está en constante movimiento. Lo que hace años era privado e íntimo, actualmente por las redes sociales ha dejado de serlo. Y el contenido que circula y decidimos consumir de algún modo moldea nuestra percepción de la contienda política y modifica inevitablemente la forma en la que interactuamos en el mundo real. La decisión que tomaremos el próximo 13 de abril tendrá un efecto real y plausible en nuestras vidas cotidianas, un poco lejos del mundo virtual de las redes sociales en las que se suelta el demonio para agredir, insultar y mentir. No olvide llevar su cédula de identidad y evite usar su celular para tomarle foto a la papeleta, porque podría enfrentar una sanción con multa dispuesta por un demonio llamado CNE. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbanse al canal y si consideran que este contenido es relevante, les invitamos a que lo comenten y lo compartan con sus contactos. Hasta la próxima.